Buen día a todos, mi nombre es Jesús Flores Guevara, tengo 35 años, soy contador público, mis hobbies son leer, jugar fútbol, soccer, escuchar música, andar en bicicleta y conocer lugares nuevos. Mis intereses en el derecho principalmente se enfocan a dos áreas, las cuales son derecho laboral y derecho fiscal. ¿Por qué? Porque mi sueño es ser un fiscalista. Iniciamos con la primera evaluación. Las relaciones colectivas de trabajo, vamos a mencionar sus antecedentes generales. Para poder comenzar este análisis, mencionemos al autor Mario de la Cueva en su obra El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, en la cual menciona que el derecho individual es importante porque define ciertos derechos que cuentan los trabajadores, como es el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la dignidad. También menciona que el trabajo no es una mercancía. En su obra, durante el siglo XIX, Mario de la Cueva define tres momentos o etapas principales, entre las cuales se establecen la primera, llamada Edad Heroica o Era de la Prohibición; segunda, Era de la Tolerancia; tercera, reconocimiento de las instituciones por la legislación ordinaria. La primera, Edad Heroica o Era de la Prohibición, representó para los trabajadores de inicio del siglo XIX un cerco, la existencia de leyes económicas naturales, y resultaba inútil levantar las barreras existentes. Imponía la ley Le Chapelier y los códigos franceses. En esta se dan tres acontecimientos importantes. El primero, la ley inglesa de Francis Place en 1824, que suprimió el carácter delictivo de las asociaciones sindicales y la huelga. El segundo, la publicación del manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx de 1948, que habla acerca de la lucha de clases sociales, la explotación del hombre por el hombre. Y el tercero es la Revolución Francesa de 1948. México no atravesó la era de la prohibición como en el continente europeo. La segunda etapa, llamada Era de la Tolerancia, en ella se inició con la ley inglesa de Francis Place, en la que tuvieron que pasar cerca de 40 años para que hubiera alguna consecuencia. ¿Cuál fue ella? El principio de la libertad sindical. Otro acontecimiento importante fue cuando la Comisión de Luxemburgo aceptara por primera vez la libertad de coalición, en la cual reconocía el derecho a la huelga y a la asociación sindical. Y en 1864 se da la reforma del Código Penal relativa a la coalición y a la huelga. México entró de lleno a la era de la tolerancia. Durante el siglo XIX se caracterizó porque México tuvo 4 constituciones, 2 de carácter federalista y 2 de carácter centralista. La primera fue la de 1824, la segunda de 1836, la tercera de 1842 y la última fue la de 1857. Esta última fue de carácter federalista y hasta esta fue donde se ya reconocen los derechos de los trabajadores mediante 3 preceptos. Artículo cuarto, menciona la libertad del trabajo y de aprovecharse de sus productos. Artículo 5, nadie puede ser obligado a prestar trabajo sin su consentimiento. Y artículo 9, a nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito. Durante esta etapa prevalecía el precepto dejar hacer, dejar pasar. Y la tercera etapa, llamada reconocimiento de las instituciones por la legislación ordinaria, en México se le conoce como la era de la reglamentación del derecho del trabajo. En este se dan 2 movimientos obreros. El primero fue en 1906, en Cananea, fue un movimiento minero, en el cual los mineros solicitaban condiciones justas y equitativas. Fue reprimido por el gobierno federal, y en 1907 se da el segundo movimiento en la industria textil de Río Blanco. Fue un movimiento similar al de Cananea, pero también fue suprimido por parte del gobierno. A causa de esos movimientos se desató la Revolución de 1910, la cual dejó alrededor de 1 millón de muertos entre campesinos y obreros. Como consecuencia de este movimiento, se da la promulgación de la Constitución de 1917, en donde por primera vez se reconocen los derechos sociales. En el artículo 123, los derechos de trabajadores. Ok, ¿cuál es la definición de derecho colectivo del trabajo según el autor Mario de la Cueva? Es los principios, normas e instituciones que reglamentan la formación, las asociaciones profesionales de trabajadores y patrones, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos relativos al trabajo. El sindicalismo. Concepto de coalición. Es el derecho que tienen los trabajadores a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.
Es un acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de intereses comunes. La característica de la coalición es que es temporal. Una vez logrado el fin, esta desaparece. Y el concepto de sindicato u organización sindical es una organización permanente para el estudio y defensa de los intereses actuales, permanentes y de los futuros. Está presidida por la coalición. Bueno, mencionemos cuáles son las garantías de los sindicatos de acuerdo al artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, la cual menciona, primero, nadie puede ser obligado a formar o no formar parte de un sindicato. Segundo, los procedimientos de elección de sus directivos son a través del voto y deben ajustarse a reglas democráticas y de equidad de género. Tercero, las sanciones que impongan los sindicatos a sus miembros deben seguir lo establecido en la ley y los estatutos, respetando derechos y el debido proceso. Cuarto, la directiva de sindicatos deberá rendir cuenta del patrimonio del sindicato. Ahora hablemos de los tipos de sindicato de acuerdo al artículo 360 de la Ley Federal del Trabajo. Pueden ser, uno, gremiales, sindicatos formados por trabajadores que prestan sus servicios en una misma empresa, pero relativos a un solo oficio o profesión. Segundo, de empresa, formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa, pero pueden ser de diversa profesión. Terceros, nacionales o de industria, formado por trabajadores que prestan servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instalada en una o varias entidades federativas. Y cuarto, de oficios varios, formado por trabajadores de diversas profesiones. Solo pueden constituirse en el municipio cuando el número de trabajadores en la misma profesión sea menor a 20. El registro del sindicato debe constituirse mínimo con 20 trabajadores, todos mayores de 20 años, y en la práctica mínimo son 50 trabajadores. Los sindicatos viven de las cuotas obrero-patronales, ya sean semanales o quincenales, de acuerdo a lo estipulen los estatutos. Depósito y registro del sindicato. Debe prevalecer los principios de autonomía, equidad, democracia, legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, imparcialidad. ¿Dónde se registran? En el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Qué documentación debe aportarse para constituirse? En original y copia, acta de asamblea constitutiva, lista autorizada, estatutos y acta de asamblea donde se eligió la directiva. Con la ley anterior de 2012, se registraban, si eran federales, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de manera local en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y a partir de 2019, todas, tanto federal y local, se registran en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Por qué podrán dejarse el registro? Por lo siguiente, porque uno, si no se propone la finalidad por la cual fue creada, es decir, la defensa de los intereses. Segundo, por no cumplir con el número mínimo, que son 20. Y tercero, si no se exhiben los documentos mencionados anteriormente. ¿Por qué se puede cancelar el registro? Porque si se constituyó con menos de 20 trabajadores. Segundo, si no se exhiben los documentos necesarios para el registro. Tercero, cuando se considera que el sindicato no cumple con los objetivos de defensa de los trabajadores. ¿Qué son los estatutos de los sindicatos? Son los derechos de redactar los sindicatos tienen derecho de redactar sus estatutos y sus reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y actividades, formular su programa de acción y constituir la organización sindical. Los estatutos son las normas fundamentales que rigen la vida de los sindicatos, se establecen derechos y obligaciones. De acuerdo al artículo 371, ¿qué debe contener los estatutos? Primero, denominación que distinga de los demás. Segundo, domicilio. Tercero, objeto. Cuarto, la duración. Quinto, las condiciones de admisión de los miembros. Sexto, asistir a asambleas ordinarias y extraordinarias. Siguiente, no hacer actos de designación del sindicato. El siguiente, la forma de convocar a la asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria. Siguiente, las normas para la integración y el funcionamiento de una instancia de decisión colegiada. Siguiente, periodo de duración de la directiva sindical y de las representaciones seccionales. Siguiente, para la administración y adquisición de bienes debe aplicarse normas para la adquisición. Siguiente, forma de pago y monto de las cuotas sindicales. Época y forma de presentación de la cuenta completa detallada de la administración del patrimonio sindical y sanciones a sus directivos en caso de incumplimiento. Siguiente,
Normas para la liquidación del patrimonio social, qué es lo que va a pasar con los bienes, a dónde se van a repartir. Y por último, las demás normas que apruebe, la asamblea. Esta disposición permite a las demás normas que se aprueben. Finalmente hay que mencionar qué obligaciones tienen los asociados. Primero, defender a los asociados ante el patrón en los conflictos de la relación obrero-patronal. Segundo, derecho de escalafón que se dé en la empresa en beneficio de los asociados, es decir, evitar el llamado de edad. Y por último, la directiva deberá rendir la cuenta completa en la asamblea mínimo cada 6 meses o lo que marque en sus propios estatutos. ¿Qué obligaciones tiene el sindicato ante la autoridad laboral? Uno, rendir informes cuando se lo soliciten. Segundo, comunicar a la autoridad registral dentro del plazo de 10 días los cambios en la directiva y cambio de los estatutos. Y tercero, informar cada 3 meses las altas y bajas de los trabajadores. La prohibición de los sindicatos. Artículo 378. 1. Respetar la libertad de culto religioso. Segundo, ejercer la profesión de comerciante con el ánimo de lucro. Tercero, participar en esquemas de evasión. Todo esto está prohibido. Ejercer actos de violencia, discriminación, acoso sexual. Participar en actos de simulación asumiendo actos del patrón. Hacer constar o utilizar constancias en las que se señale la realización de votaciones o consultas a los trabajadores. Obstaculizar la participación de los trabajadores en la elección de su directiva sindical y cometer actos de extorsión u obtener dádivas por parte del patrón ajenos al contrato colectivo. ¿Por qué se da la disolución del sindicato? Primero, por el voto de las 2/3 partes que lo integran y segundo, por transcurrir el término fijado en los estatutos. Por mi parte sería todo, que pasen buena tarde. Hasta luego.